Confirma el retiro de inmunidad. Corte de Constitucionalidad avala proceso contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral por irregularidades en compras. Situación sin resolución sobre falta de 2 suplentes en la máxima institución electoral. Edmond Mulet, bajo arraigo, ex candidato a la presidencia, enfrenta acción legal tras decisión judicial. Promete luchar contra medida cautelar por supuestas acusaciones de uso de marca política. Desborde en Hospital El Ceibal. Pacientes en camillas por falta de espacio en el ICS. Colapso en emergencias y largas esperas. Médicos piden acciones ante saturación durante festividades. Venezolanos a la cabeza. Migración irregular en Guatemala se dispara en el 2023. Datos del Instituto de Migración revelan más de 23,000 rechazos de ingreso, destacando el aumento de deportaciones. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay información importante que usted debe conocer a esta hora, así es que vamos directamente a ella. La Corte de Constitucionalidad confirmó el retiro de inmunidad de 4 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. La máxima corte tenía previsto conocer este miércoles 2 amparos. El primer amparo había sido promovido por un grupo de 14 ciudadanos que buscaban detener el retiro de antejuicio de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Argumentaban que hubo anomalías en la votación del Congreso de la República. Sin embargo, la Corte decidió suspender dicho recurso. Según el máximo órgano, los ciudadanos que presentaron el amparo carecen de legitimación activa. Es decir, no son personas agraviadas o afectadas en el caso de los magistrados. Este recurso beneficiaba a los magistrados Irma Palencia, Rafael Rojas, Gabriel Orellana y Maynor Franco, quienes perdieron su derecho de antejuicio debido a una investigación del Ministerio Público que les señala por una sobrevaloración en la compra del sistema informático para la transmisión de resultados electorales preliminares, utilizado en las votaciones de junio y agosto pasados. El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que hasta este martes los magistrados aún no tienen registros migratorios, es decir, desde que salieron del país el pasado 1 de diciembre no han regresado. No obstante, la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, aseguró la semana pasada que ha tenido comunicación con sus compañeros y que ellos regresarán a su labor a inicios de enero. La segunda acción de amparo que debía conocer la Corte fue presentada por Karen Fisher, quien buscaba que el Congreso eligiera a los 2 magistrados suplentes del TSE que hacen falta. Sin embargo, la Corte solicitó un informe al Congreso antes de emitir alguna resolución. Actualmente, solo hay 3 magistrados suplentes: Marco Antonio Cornejo, Marlon Barahona y Álvaro Cordón, ya que uno de los suplentes no aceptó el cargo y el segundo, que hace falta, renunció a inicios de año por problemas de salud. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Y Edmond Mulet, ex candidato a la presidencia, fue notificado de la medida cautelar de arraigo en su contra tras la resolución dictada por el juez Jimmy Bremer del Juzgado 10º de Instancia Penal. Mulet responde que tomará acciones legales para revertir la decisión. En cumplimiento a una orden emitida por la Sala Tercera de Apelaciones, el juez Jimmy Bremer decretó medida cautelar de arraigo contra Edmond Mulet, ex candidato a la presidencia de la República. Esto a pesar de que ya existía una orden anterior de la Sala Segunda de Apelaciones que anuló el amparo promovido por Marinus Boer contra Mulet por supuestamente usar una marca comercial para nombrar al partido político que lo promovía en su carrera por la presidencia del país. La abogada Lorena Flores se presentó este día al Juzgado 10º de Instancia Penal y confirmó lo resuelto por el juez Bremer. Informó que el 20 de noviembre se percató de una resolución de la Sala Tercera que indica que sí le debieron haber otorgado el arraigo en contra de Mulet, mientras que en la misma fecha le notificaron la resolución de la Sala Segunda, en la que se rechazan las medidas cautelares. Anunció que presentarán una reposición para que quede en firme lo resuelto por la Sala Segunda y dejar sin efecto la orden de arraigo contra Mulet. Recordó que el Ministerio Público ya solicitó la desestimación de la querella y para febrero de 2024 está programada la audiencia.
Por medio de la red social X, Edmond Mulet publicó un comunicado y resaltó que estará accionando legalmente para revertir una decisión que no tiene fundamento. En el comunicado hace referencia que es atacado por su denuncia en favor de la libertad de prensa, su participación en la marcha por la democracia y su defensa frontal contra el golpe de Estado. No les tengo miedo, puntualizó. Tras lo resuelto por el juez Bremer, Mulet no podrá salir del país. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. La Cámara Penal ha ordenado la liberación de Virginia La Parra, quien cumplió parcialmente su condena por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. Se aguarda la llegada del expediente al Tribunal de Sentencia, lo que podría resultar en su liberación a principios de enero. Luego de lo resuelto por la Cámara Penal, donde se ordena la libertad de la exfiscal del Ministerio Público, Virginia La Parra, abogados están a la espera de que el expediente llegue al Tribunal Octavo de Sentencia, y a partir de ese momento comienza a correr los 5 días para hacer efectiva la aplicación de medidas sustitutivas. La Parra habría cumplido un 45% de la condena por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. Ella fue declarada culpable y fue sentenciada a 4 años de prisión conmutables. El tiempo comenzó a contar desde el día de su captura el 22 de febrero de 2022. La exfiscal del Ministerio Público tiene un segundo proceso en su contra por el delito de revelación de información confidencial o reservada, por supuestamente divulgar detalles de procesos penales que se encontraban bajo reserva. En este caso, ella goza una medida sustitutiva, lo que no impide que esté próxima a salir de prisión. Por el asueto de Año Nuevo, el organismo judicial pondrá en pausa actividades el viernes 29 de diciembre y estará reiniciando labores el martes 2 de enero, por lo que La Parra podría recobrar su libertad en los primeros días del 2024. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. En más noticias, la situación en el Hospital El Ceibal, más conocido como el Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, continúa empeorando debido a la cantidad de emergencias que son atendidas diariamente en ese centro asistencial. Hasta la mañana de este miércoles, 53 pacientes que requerían de una cama de hospital tuvieron que permanecer en camillas debido a que no hay más espacio para los afiliados. El centro tiene una capacidad aproximada de 316 camas, sin contar las de neonatos, pero ya se registran 368 pacientes. Según los médicos, este colapso viene desde hace varios años, pero se ha agraviado después de la pandemia y se intensifica durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Incluso han tenido que dejar de ingresar a pacientes de la consulta externa para tener espacios disponibles en la emergencia. Desde la semana pasada, los médicos denunciaron que el centro estaba saturado y que había pacientes de emergencia que tenían que esperar hasta 20 días para una operación. Las autoridades establecieron una mesa de diálogo para dar seguimiento a las peticiones de los doctores, que son la contratación de más personal y más espacio físico. Pero lo que es contratación de personal, que nos hace mucha falta, lo que son enfermeras, médicos, paramédicos, personal administrativo, técnicos, esto pues es un programa muy lento. Las estaciones nuestras van de 3 a 6 meses cuando nos va bien. Para que se autorice una contratación. Es un papeleo más otro, más revisiones, y no es solo una persona la que pide trabajo, son muchas. Entonces, estos departamentos pues no han crecido como deberían para poder sanear esto que nosotros necesitamos, que nos urge. Pacientes en el suelo esperando a ser atendidos es la imagen que refleja la situación de este hospital. Una situación complicada, y es que los pacientes en seguimiento o referidos de otros hospitales hacia el ICS de accidentes tienen que esperar varios meses para ser operados. Incluso hay cirugías programadas hasta el año 2025. Imagina requerir una operación y tener una posible fecha hasta febrero de 2025. Esto es lo que viven los afiliados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el Hospital de Accidentes ubicado en Misco. María Cabrera, de 68 años, requiere una operación en la columna vertebral.
La paciente sabe desde 2021 que tenía un desgaste en la cadera y fue referida del Centro de Atención Médica Integral para Pensionados, CAMIP, al Hospital El Ceibal, pero hasta ahora no se le ha realizado la cirugía. Es que yo entiendo que mucha población está siendo atendida en el Seguro Social, que ya no se dan abasto. Y entonces para nosotros como pacientes es demasiado tardado. Y venimos desde allá de Matitlán, venimos gastando en comida, venimos gastando tiempo que nos traiga, porque yo así en mi estado, yo ya no puedo caminar, ni puedo andar sola tampoco. Entonces eso significa y pagamos Uber cada vez que venimos. Y eso pues a nosotros no nos beneficia porque la situación que está pasando el país está bastante precaria, la situación económica. Una situación similar vivió otro paciente que prefirió el anonimato. Él tuvo un accidente laboral y ha permanecido suspendido por varios meses. Brinqué una grada y caí mal y ahí donde me rompí el ligamento cruzado con meniscos y tuve que ir al IX, pero las citas fueron muy tardadas y pasó casi 1 año y medio para poderme operar. Todas las unidades están igual, explicó el cirujano José Luis dos Santos, especialista en padecimientos de la columna vertebral. Lamentablemente, por el desborde de pacientes accidentados que ocupan, le puedo decir que el 90% o más, 95% de la capacidad del hospital, se ve enlentecido el sistema para ingresar a los pacientes que no sufrieron un trauma, pero necesitan una cirugía electiva o programada. Las citas de pacientes que están pidiendo en una unidad de referencia van para febrero, por lo menos en nuestro servicio, febrero de 2025. Y esto es, ¿por qué pasa? Porque el hospital está sumamente lleno. Este mismo día, el IX aprobó el Acuerdo 41-2023, que autoriza la reducción de tiempo de espera para cirugías selectivas. La orden amplía horario y disposición de insumos en el quirófano para que el personal pueda iniciar a reducir la brecha de pacientes que se encuentran pendientes de operación, que según los médicos son unos 2,000. Asimismo, aseguraron que el centro no se encuentra colapsado, sino que se trata de una sobrepoblación relacionada con el incremento de urgencias de la temporada. Con imágenes de Juan Diego González para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Mire, de más de 170,000 llamadas que reciben diariamente los cuerpos de socorro, alrededor del 95% son falsas y estas aumentan durante esta época de fin de año, especialmente con motivo del Día de los Inocentes mañana. Por lo tanto, las autoridades hacen un llamado para evitar este tipo de bromas. Uno ordena una pizza con doble jamón y doble pepinillo. ¿Qué dirección? Camino Viejo, sitio. Así ingresan miles de llamadas todos los días a la cabina telefónica del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que en su mayoría son falsas, ya que se trata de bromas que van desde los pedidos de comida hasta lanzar insultos a los socorristas. Sí, te escucho. Yo le estoy oyendo a usted, estoy oyendo. Aquí no está lloviendo. ¿Qué necesitas? Hola. Con la llegada de la época de fin de año también lo hace el incremento en este tipo de llamadas debido al Día de los Santos Inocentes, por lo que las autoridades llaman a no hacer este tipo de bromas. Sí, hemos contabilizado más de 170,000 llamadas en un turno de 24 horas. Esto quiere decir que tenemos entre un 5 a un 8% de llamadas verdaderas, las cuales son destacadas unidades a nivel nacional. Estamos hablando de entre 1,200 servicios durante 24 horas que se cubren en las 134 compañías a nivel nacional. Quiere decir que más de 168,000 llamadas diariamente son falsas. Con las salidas a emergencias falsas, según los cuerpos de socorro, incurren en gastos, pero también ponen en riesgo a los bomberos que acuden a atender los supuestos incidentes. Como cualquier otro tipo de servicio, la unidad sufre un desgaste de llantas, consumo de combustible, desgaste de motor, los servicios que se tienen que realizar a cierto kilometraje, el costo humano y el peligro que estas personas sufren al salir a cubrir una emergencia falsa, ya que ellos van imaginándose siempre que es una historia verdadera y al llegar al lugar pues ven que es una llamada falsa y en el trayecto de la estación hacia cubrir la emergencia puede suscitar un accidente. Por las mañanas la mayoría de llamadas son de niños, pero por las noches y la madrugada son adultos según los cuerpos de socorro. Con imágenes de Eric Ávila informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.
Yazaki en Guatemala, un bien hecho reconocido por Prensa Libre al destacar la expansión empresarial y la generación de empleos. Ya volvemos con esto. Prensa Libre publicará esta semana la semblanza de los personajes que con sus aportes durante el 2023 promovieron cambios en Guatemala en 5 categorías: arte y cultura, empresarial, innovación, servicio público y proyección social. Hoy hablaremos de Yazaki, la primera fabricante de autopartes en Guatemala. En la categoría empresarial se reconoce como bien hecho a la empresa Yazaki, ya que en el 2023 dieron inicio oficialmente las operaciones de la compañía en Guatemala, la cual había anunciado en junio del 2022 que estaba en proceso de instalación una fábrica de autopartes en el país. La primera fase consiste en un plan piloto con una inversión de $10 millones. Se trata de la primera fábrica de partes de vehículos que se instala en Guatemala y se eligió el área de Pajapita y Ayutla en San Marcos, dentro de la zona de desarrollo económico especial público Puerta del Istmo. En Guatemala, la firma produce mazos de cables eléctricos para la compañía de vehículos Ford Motor. Comenzó generando 200 empleos y cuenta con planes de expansión. Heidi Robinson, directora y jefa de país de Yazaki Guatemala, comentó que ampliará sus operaciones en aproximadamente un 20%, basándose en gran parte en la calidad del trabajo demostrado por los empleados. En la actualidad, todo el producto fabricado en la sede de Guatemala se envía a las plantas de ensamblaje de Ford en Estados Unidos y se prevé que para finales del primer trimestre de 2024 la cantidad de trabajadores supere los 1,000. El gobierno guatemalteco dio a conocer que el plan de inversión de la compañía es de $160 millones a 5 años plazo para instalar varias fábricas, lo que generaría a 2026 unos 14,000 empleos en Guatemala y El Salvador. Yazaki Corporation, que opera desde 1941, tiene presencia en 46 países y emplea alrededor de 300,000 trabajadores, según información de su sitio web. La instalación de Yazaki en Guatemala responde a la iniciativa Llamado a la Acción, lanzado por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en mayo de 2021. El objetivo es que los negocios y las empresas sociales profundicen su inversión en el norte de Centroamérica. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Gracias por continuar en la señal de Guatevisión. Tenemos más información a esta hora. Alrededor de $400 millones de inversión representará la instalación de plantas nuevas de generación adjudicadas en la 4ª licitación de contratos de largo plazo dentro del plan de expansión de generación. Como resultado de ese evento, se adjudicaron 16 contratos a 15 empresas para proveer a las distribuidoras de Energuate, de Oxa y de Orsa y a la empresa eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima a partir del 2026 y el 2028 por un plazo de 15 años. La mayor parte de las inversiones se realizará en plantas nuevas y el complemento será aportado por 4 plantas existentes. Las 3 distribuidoras buscaban proveerse de 235 megawatts de energía con potencia garantizada y 40 megawatts de energía. Sin embargo, en total se adjudicaron 399 megawatts, tomando en cuenta que se adjudicaron 96 megawatts provenientes de plantas existentes por un plazo de 2 años y 28 megawatts para complementar el suministro, mientras comienzan a operar los nuevos contratos y plantas. Mire, el Ministerio de Finanzas ya desembolsó más de 1,000 millones de quetzales para el pago de aguinaldos. Este corresponde al 50% de la prestación de fin de año para el sector público. En cumplimiento del pago correspondiente al aguinaldo anual, el Ministerio de Finanzas Públicas trasladó 1,780,872,450 quetzales. Este monto es en concepto del 50% del mismo, prestación que figura en el Código de Trabajo y la Constitución Política de la República como un derecho adquirido de los trabajadores. El pago de esta prestación corresponde a las 39 instituciones que se encuentran registradas y que ejecutan sus pagos a través del sistema Guatenóminas para el personal perteneciente a los renglones presupuestarios 011, 022 y 021, la cual incluye ministerios y secretarías del Ejecutivo. Por otro lado, el Banco de Guatemala aseguró la semana pasada que hay suficiente dinero circulante en la economía, tras haber inyectado 6,500 millones de quetzales para la temporada de fin de año. La temporada alta de comercio, actividades y festividades que abarcan noviembre y diciembre, además del pago del aguinaldo, requieren de mayor liquidez, por lo que la Banca Central refirió que de conformidad con los estudios que se realizan en el Departamento de Análisis Macroeconómico
económico y pronósticos, era necesaria esa cantidad para prevenir cualquier escasez de medios de pago. El monto es similar al inyectado en el 2022, según la información que dio a conocer en esa oportunidad la Banca Central. En tanto, el sector privado nacional también dio inicio al cumplimiento de esta obligación laboral desde la semana pasada. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Información de la época, las uvas y el ponche no pueden faltar en la celebración del fin de año. Sin embargo, algunos guatemaltecos se han visto obligados a reducir su lista de compras para estas fiestas. Jimena Santiago tiene el reporte. El ponche y las uvas no pueden faltar en las mesas de los guatemaltecos para el fin de año. Sin embargo, no es la única comida que compran para celebrar estas fiestas. Las carnes también forman parte del festín. Pues básicamente carnita y verduras para los complementos de los rellenos del pavo. Nosotros hacemos pavo, hacemos lomo y hacemos costilla. ¿Qué complementos están comprando? O sea, carne molida, pasas, arándanos, básicamente todo lo que es el tocino y verduras así para darle sabor y olor como condimento. Bueno, pues estamos comprando algo de marisco para hacer un ceviche el 1 de enero y comprando verdura para el resto de la semana. El alza en los precios de verduras, como el tomate, han detenido a algunos guatemaltecos de preparar ciertos platillos característicos de esta época, como los tamales, ya que no les alcanza para cubrir los gastos de los ingredientes. Pues me gustaría hacer tamales, pero no tengo, ¿me entiendes? Sí, me gustaría hornear un pollo relleno, pero no tengo dónde. Y no tengo, si tengo para el pollo, no tengo para la verdura, ¿me entiendes? En comparación con la venta de Navidad, en estos días previos a la celebración de fin de año, los vendedores del Mercado Central de la Zona 1 capitalina han percibido una baja en las ventas que atribuyen a los gastos en útiles escolares para el año escolar 2024. Yo creo que como ahorita empieza la gente con los útiles y todo eso, entonces a veces prefieren guardarlo, ¿verdad? Ya empiezan las clases y hay personas que lo poquito que ganan tienen que guardar. Yo eso creo, ¿verdad? Porque sí estuvo muy baja este año, la venta estuvo muy baja. A 4 días de la celebración de fin de año, los guatemaltecos se han acercado a los puestos a comprar un poco de cada producto, para contar solo con lo necesario para estas fiestas. Con imágenes de Gabriel Molina, reportó para Noticiero Guatevisión, Jimena Santiago. Mire, en unos días los guatemaltecos y extranjeros que han llegado al país despedirán el 2023 para dar la bienvenida al año nuevo. Las reservaciones en hoteles de sitios como Atitlán y la antigua Guatemala ya se encuentran entre un 80 y un 95%. A diferencia de la Navidad, cuando las familias acostumbran a tener reuniones familiares en el hogar, para dar la bienvenida al Año Nuevo las familias acostumbran a viajar, a lo que se suman los turistas extranjeros que llegan al país para visitar diversos sitios. Este comportamiento se refleja en las previsiones que tiene el sector hotelero del país, en donde sitios de referencia como Sololá con el lago de Atitlán, así como la antigua Guatemala ya se encuentran con reservaciones entre un 85 y un 95%, seguido de otros sitios como Petén, en donde también se prevé alta afluencia de visitantes para estas fechas. Este año hubo más preparación por parte de los guatemaltecos en términos de su anticipación a la celebración del Año Viejo y Año Nuevo. Entonces hubo bastante, o se espera bastante afluencia, por lo menos en los dos destinos que tengo yo referencia, pero también he escuchado de que también está bastante atendido, se espera bastante afluencia, pero en efecto Atitlán y Antigua sí se tiene una muy alta ocupación para esta fecha. Los datos del Instituto Guatemalteco de Migración dan cuenta que alrededor de un 77% de los viajes que se han registrado en el país, tanto por vía aérea como terrestre, son por turismo, principalmente con visitantes que provienen de El Salvador, Estados Unidos y Honduras, entre los más significativos en cuanto a números de visitantes. Para Noticiero Guatevisión informó Henry Montenegro. Bueno, estamos ya en el sistema Guate Reporta para presentarle a usted todo lo que nos ha enviado a través
de esta arma de información que usted tiene a la mano, por supuesto que sí. Vamos con información que surge de San Martín Zapotitlán, Retaluleu. Se trata de la floración del café de la variedad robusta, que dicho sea de paso se encuentra en plena cosecha de grano. Según nuestro televidente Efraín Morales Sánchez, en esta época ocurre la primera floración y a lo largo del año se producen 3 floraciones. Las temporadas de floración varían según el clima, pero la presencia de lluvias es clave en el ciclo estacional de la planta. Sin embargo, debido a los patrones de lluvia irregulares, predecir el tiempo de floración se ha convertido en un desafío para los productores. Y ahora damos lectura al mensaje que nos envió nuestro televidente Rafael Farfán, el cual dice lo siguiente: algunos vendedores de la terminal de Chimaltenango están preocupados porque los días de mercado se forman jaurías de perros callejeros en los lugares en donde se tira la basura. El problema es que hay perros bravos que son un peligro para las personas, así lo reportó. Mire, tenemos más información. La Casa del Migrante en la zona 1 de la ciudad de Guatemala se ha visto desbordada en lo que va del año por la atención a migrantes. La cifra alcanza los 32,000, siendo en su mayoría núcleos familiares, mujeres y niños. Más de 32,000 migrantes han sido atendidos en la Casa del Migrante de Guatemala, que se convierte en un punto de refugio para aquellos que usan nuestro país como corredor centroamericano hacia México y Estados Unidos. Esta cifra evidencia que los flujos migratorios no se han detenido, al contrario, se han incrementado, pese a que Guatemala se ha convertido en un país que busca frenar las caravanas. La migración este año ha sido realmente un fenómeno de grande proporciones. Por lo menos aquí todos los días tuvimos una casa con sobrecupo, tuvimos con mucha gente, muchos migrantes que han pasado, y eso se ha venido dando desde diciembre del año pasado. Es una migración sin retorno, ¿no? Por ejemplo, años pasados se hablaba de migrantes y la mayoría, el 90%, 80% eran hombres, muchachos jóvenes. Ahora no, ahora digamos un 60%, 55% son mujeres con niños, mujeres embarazadas, hasta personas ancianas que vienen de países lejanos. Sin embargo, las cifras registradas por la Casa del Migrante evidencian la falta de oportunidades que siguen existiendo en los países de origen de aquellos que abandonan su hogar. Cuando los gobernantes no saben administrar este tipo de realidad, que es una realidad parece ser ahora no más extraordinaria o emergente, sino que es una realidad constante, cotidiana y estructural. Entonces creo que las medidas que están tomando no están respondiendo a esto. Lo triste es que Guatemala, siendo un país de expulsión, porque sabemos muy bien que todos los días emigran decenas y decenas, por no decir centenares de migrantes guatemaltecos, ¿no? Y esto lo dice, digamos, el número que siempre más creciente y alto de migrantes deportados de Estados Unidos y de México que encontramos cada día. Esto prácticamente dice que Guatemala es un país que no puede detener a otros hermanos que están en camino como ellos se ponen en camino. Sin embargo, para 2024, la Casa del Migrante asegura que la cifra tanto de extranjeros que ingresan de forma irregular a Guatemala como los connacionales que siguen siendo deportados desde Estados Unidos no van a minimizar, sino que estas van a estarse incrementando, principalmente por las condiciones, pero también porque se trata de un tema político. Nosotros pensamos que el 2024 tristemente va a ser un año también con las mismas características, sino peores a esta, ¿no? Por todo lo que son las políticas migratorias, que las elecciones y otros intereses partidarios que van a haber y que van a hacer del migrante una vez más el chivo expiatorio de su campaña política, ¿no? Entonces, deportaciones, detenciones y todo ese tipo de soluciones, digamos, de seguridad aplicadas al flujo migratorio al migrante van a ser de orden del día el año que viene. Tanta ha sido la demanda en la Casa del Migrante ubicada en la 15 Avenida A1-94 de la zona 1 en la capital, que en algunos momentos se han visto desbordados, por lo que señalan siguen aceptando donaciones como alimentos, medicamentos e insumos de higiene y limpieza. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Andrea Domínguez. Mire, los venezolanos encabezan la lista de migrantes que ingresan de forma irregular a Guatemala, mientras que la cifra de centroamericanos ha disminuido en comparación con el 2022.
Los flujos migratorios de extranjeros que ingresan a Guatemala para utilizar el país como un corredor de paso rumbo a Estados Unidos continúan incrementándose. Muestra de ello son las estadísticas que maneja el Instituto Guatemalteco de Migración, que contabiliza que del 1 de enero al 25 de diciembre ha localizado a 23.711 extranjeros que han sido rechazados por ingresar de forma irregular al territorio. Sin embargo, al igual que el año anterior, los migrantes de nacionalidad venezolana siguen encabezando la cantidad de indocumentados a quienes se les ha deportado. Del 1 de enero al 25 de diciembre se contabilizan al menos a 16.931 venezolanos localizados y rechazados, seguidos de 1.644 ecuatorianos. En tercer puesto están los haitianos con 1.558. En cuarto lugar, los colombianos y los hondureños, quienes cada uno contabilizan 907. Los datos de migración determinan que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 se localizaron a al menos a 23.731 migrantes de manera irregular en los puestos fronterizos de Agua Caliente y El Hinchado. Allí también encabezaron los venezolanos la lista con 15.593. La lista determina, según Migración, que la frontera de Agua Caliente en Esquipulas, Chiquimula, es la que más extranjeros ha rechazado. En lo que va de este 2023 contabiliza al menos a 22.513. Entre los extranjeros localizados y rechazados en Guatemala también se contabilizan a migrantes extracontinentales. Algunos son de Pakistán, Senegal, Sudáfrica, Egipto, India e incluso de China. Con imágenes de Byron Baiza, reportó Andrea Domínguez.